el texto nos muestra a este Jesús otra vez en esta característica de esta fase de Jesús, multitudes. Y en medio de la multitud viene este hombre que le sugiere que le ayude con algo. Y este pasaje, quiero que noten, por lo menos a manera de estructura, tres puntos que vamos a ver, tres momentos estructurales. Uno es una petición de este hombre que se va a acercar a él. Después vamos a ver una enseñanza y después vamos a ver una parábola. Yo digo que está como en sándwich, ¿verdad? Y si puede captar de una vez desde el inicio, mientras los vamos repasando, está la petición, lo más importante es la enseñanza. Y después Jesús va a agregar una parábola para poder señalar tanto de la petición del hombre como de la parábola hacia la enseñanza. Cada vez que usted y yo nos acercamos al texto de la palabra de Dios, tenemos que hacer la pregunta es, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué se está indicando aquí que yo necesito tomar y entender y creer? Y aquí, digamos, de manera estructural se los voy compartiendo poco a poco, que la enseñanza está en el centro de lo que vamos a ir viendo y vamos a verlo en tres secciones. Entonces, número 1, esa petición que vemos en versículo 13 y versículo 14 es bastante simpática y nos presenta a este hombre que en medio de la multitud, característico de este momento en la vida de Jesús, aquí estamos hablando de miles, le dice maestro. Recuerden que esa expresión maestro es rabí, y no por nada le dice rabí. Dice, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Esa es la petición, muy sencilla. Siempre que hay herencias de por medio, ya usted sabe la historia, desde ese tiempo es así. Entonces Jesús le responde, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Esta es la petición, es sencilla. Ojalá tuviéramos más detalle de la petición, pero hay algunas cosas que sí podemos concluir. Este hombre pretende que Jesús le sirva de juez, lo cual es curioso. Los rabí de aquel tiempo precisamente podían ejercer un papel de arbitraje. O sea, una persona que en un conflicto de dos personas viniera y estableciera algún tipo de juicio. Obviamente un juicio que debía ser, como un buen juez, debía ser imparcial. O sea, la petición y el hecho que el hombre le diga maestro, de antemano anticipa de que Jesús sí podía hacer esto, o sí se esperaba que él pudiera hacer esto. Otros rabís de su tiempo lo hacían. El pasaje no da mucho detalle al respecto, pero podemos notar que este hombre da por sentado, eso es lo importante, él da por sentado que su posición es la correcta y está acudiendo a Jesús para que le dé la razón delante del otro hermano. Las probabilidades aquí de que este sea el hermano menor y este sea el hermano mayor son grandes. ¿Quiénes son hermanos menores? Levanten la mano. Ese texto es para usted, no. ¿Quiénes son los mayores? Levanten la mano los mayores. Compartan. Oremos. No. En la cultura judía, el tema de la herencia era relevante. Vamos a ver, hasta el día de hoy también el tema de la herencia tiene una cuestión relevante. Ahora, el tema de la herencia, de hecho Deuteronomio, Números, refiere a varias cosas. Yo creo que no era tan práctico como ahora, que la gente nada más firma la voluntad y después se reparten y después se agarran, ¿verdad? Sucesivamente, ese es el orden de las cosas. En aquel tiempo, la herencia debía caer solo para los hijos hombres. No me vuelvan a ver así las mujeres, es un tema de contexto que yo también estoy fuera, igual que usted. Solo estoy observando el contexto. Entonces la herencia lo otorgaba el padre a los hijos varones, específicamente al primogénito. Ahora, no era que una regla todo cayera sobre el primogénito, pero era usual que el primogénito sirviera más bien, hay una palabra legal para esto, difícil de tener en la mente, albacea es como el que, entonces el hermano mayor tiene como la responsabilidad de alguna manera repartir, sobre todo si estaba explícito que hicieran ese tipo de ejercicio. Pero lo cierto del caso, entonces, si faltaban los hijos mayores, entonces quedaba el otro hijo varón menor, y si no había hijo varón menor, entonces tenían que darle la herencia entonces al hermano del difunto, digamos, o si no al tío. O sea, era una cuestión muy específica de cómo se repartía. Y se repartían mayormente dos tipos de valores. Era uno el tema económico, o sea, los bienes que pertenecían, y lo otro que era importante, de hecho era el más importante, era la tierra. Hasta el día de hoy es igual, ¿no?
¿verdad? Está lo que está en el banco y lo que está en la tierra. Que se le divide la finca en 3, en 4, en 5, en 6. Y cómo nos deshacemos de los hermanillos para que quede más entre ellos. Entonces, algo interesante aquí de la herencia, hay otros textos. No sé si recuerdan la historia, no del hijo pródigo, pero del buen padre. Recuerda que este hijo pródigo, ¿qué hace? Le pide la herencia, ¿verdad? Lo cual, en la cultura, si un hijo pedía la herencia a su padre, significaba: para mí usted está muerto, yo no quiero ver nada con usted, deme lo que me corresponde y me voy. Por eso la historia de este hijo pródigo está fuerte, porque comienza como un acto de rebeldía y de rechazo de la autoridad del padre, lo cual es interesante porque el padre accede y lo hereda. ¿Qué hizo el hijo pródigo con la herencia? Un desastre. O sea, hay varias referencias bíblicas del valor de esta idea de la herencia y de lo que pertenece. Jesús no desea participar como juez, a pesar de que era uno de los oficios que, como les decía, los rabíes podrían involucrarse en aquel tiempo. Parece que Jesús está demasiado claro de que su propósito es revelar las buenas nuevas, decir: yo soy el que había de venir, soy el profeta, y retar a fe a la gente para finalmente cumplir el propósito de morir en la cruz. Jesús no participa, y parece que no participa porque es evidente que este hermano ni siquiera está entrando en una discusión para establecer algún tipo de juicio. Ya entra con la idea de: dile a mi hermano que haga lo que yo digo. A lo cual Jesús dice: su actitud de enfado está mal. Le voy a dar un tip aquí práctico respecto a esto. Cuando usted tiene que conciliar con su esposa, ¿alguno le ha tocado conciliar con su esposa? Si no le ha tocado, porque no se ha casado. Pero todo el que está casado ha tenido que conciliar con su esposa, ¿cierto? Esposas, ¿les ha tocado conciliar con el esposo? Por supuesto, comodidad por medio. Pero si usted va a conciliar con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con algún familiar, con un hermano, usted necesita entrar en el tema de discusión sin pretensiones, porque si no, de entrada ya llegas con una mala actitud y una mala conducta. Aquí Jesús está diciendo: yo no voy a ser su juez ni su árbitro, y deja entrever que la actitud de este hombre ya de por sí busca el deseo, que es lo que da paso al segundo tema, o al tema intermedio, que es la enseñanza. Y aquí tal vez quiero mostrar algo interesante que Jesús no solo aquí hace, pero hace en muchos momentos. Jesús usa de las palabras, del señalamiento, de los acontecimientos, de lo que está pasando, y lo toma y dice: voy a enseñar de esto hoy. Y la enseñanza Él la dirige a partir de esta petición al tema que está en el corazón probablemente de este hermano. No solo de este hermano que buscaba que repartieran esa herencia probablemente de una forma equitativa o lo que sea, sino en el corazón de todos, incluyéndonos a nosotros hoy. Y es donde podemos entrar entonces al texto que sigue, en el 15, que es la parte central, que esta es la enseñanza, esta parte de aquí, de la enseñanza. Y la enseñanza comienza con un tema que hemos retomado de advertencia: tengan cuidado. Entonces Jesús hablándole a todos, pero sobre todo viendo así de reojo: tenga cuidado con lo que estás pidiendo. No sé si no se te dio suficiente, si no se te dio del todo, pero pareciera que hay un deseo tuyo de poseer algo que no tienes, pero que anhelas o deseas. Y además advirtió, hay un cuidado, una advertencia, advirtió: absténganse. Absténganse, ¿qué dice? De toda avaricia. Este es el tema central de este texto. La vida de una persona no depende, subraye eso, no depende de la abundancia de sus bienes. Este texto tiene esa particularidad de que si usted quita la petición y quita la parábola, todavía usted puede irse para la casa con el versículo 15 y rumiarlo por los siguientes 25 años de su vida, para mantenerse al cuidado, advertido por Jesús mismo, de que nos abstengamos de la avaricia. Y ahí es donde quiero que avancemos un poquito de este tema de la avaricia. Comienza con esa advertencia, y la avaricia obviamente se puede entender como un deseo desordenado, excesivo, de poseer, de atesorar riquezas o bienes materiales, sobre todo cuando exceden las necesidades básicas, ¿verdad? La avaricia es esa sensación de: no es suficiente, quiero más.
Una cosa es, no es suficiente y necesito porque hay necesidad. Y otra cosa es, la necesidad está suplida, pero yo deseo más y deseo guardar más. La avaricia es un sinónimo de la codicia, o la codicia es un sinónimo de la avaricia. Y tiene que ver con esta ambición desmedida. Y digo ambición desmedida porque yo no quisiera que ustedes se vayan a la casa pensando que no hay que tener ambición o satanizar la ambición. Si usted tiene un sano deseo y una ambición, persiga esa ambición con balance, no con este desenfreno y con este desbalance y con esta necesidad de tener y de obtener. Si tienes la ambición de mejorar tu condición laboral, entonces prepárate o ve otros cursos o ve otras cosas o sigue viendo algunas otras entrevistas de trabajo, por ejemplo. Si alguien tiene la ambición de construir su casa, buena ambición tienes, pero que tu ambición no sea desmedida, no sea desbalanceada. Que eso que está en tu corazón no sea solo obtener aquello que ya está en tu mente y está permanente. Pero interesante, el tema de la avaricia está presente en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Es el último de los mandamientos. La pueden leer ahí en Éxodo 20:17. No codicies, viene una lista, la casa de tu prójimo. ¿Alguien ha pasado por ahí? Van a estar mal ahí. Solo yo, ¿ve? No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Interesante, porque no solo está hablando de temas necesariamente económicos, está hablando de bienes, está hablando inclusive en el contexto de personas. Inclusive hace la aseveración, no codicies su esposa, ¿verdad? Y en el contexto inmediato en el que está diciendo, habla inclusive de esclavitud. Es un mandato de Dios. No codicies, no desees desenfrenadamente aquello. Sobre todo aquí hay una particularidad de la codicia. La codicia siempre surge a partir de que observé que alguien tiene algo que yo quiero. Si no lo hubieras visto, no lo quieres. ¿Alguien ha pasado eso? Que uno dice, ¿por qué pasé por esa tienda? Maldita la hora, ¿verdad? Porque si usted no pasa y no lo ve, no lo necesita, no existe. Pero el momento que está ahí en sus ojos dice, ya está, ¿verdad? Entonces la esposa agarra al esposo y le dice, ve, y uno para así de golpe. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vea, ¿qué veo? La ventana. Es esa necesidad de que algo que ni siquiera existía para mí, de repente está en mis ojos y de repente me genera una tentación. Y hasta me genera cuestionamiento. ¿Y por qué lo tiene? Y yo no lo tengo. Y yo de repente me lo merezco más que X o Y persona. Y usted comienza una triangulación demencial. Porque se dice, Dios, bendice a tu siervo. Ve al impío. Sí, o sea, uno lo escucha. Hay un momento de personas que juegan por ahí como, quitan el impío para bendecir. Y comienza al final, dentro de eso lo que hay es ambición y codicia. Quieres algo que el otro tiene. Entonces, desde los 10 mandamientos, desde el Éxodo, Dios dice, cuidado con esto. Esto transgrede la ley de Dios. Esto transgrede la expectativa de Dios. La codicia lleva a la idolatría. ¿Verdad lo que dice Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La palabra en griego que usa para riquezas en ese momento inclusive es mamón, el dios de la avaricia. Es interesante porque entonces la codicia, la avaricia no solo es este sentir y esta tentación, sino que se ve como si fuera personificado en alguien, en un dios. Todo aquello que genera tanto deseo, tanta admiración de parte de nosotros, comienza a traslapar la posición de Dios. Yo quiero más esa casa, quiero más a esa persona, o quiero más esta carrera, o quiero más este carro, que lo que yo amo y deseo a Dios. Tengo más admiración, sé más de este objeto, de esta marca quizás, que lo que sé del carácter de Dios y del propósito de Dios. O sea, convertí un objeto, una persona, un deseo desmedido, y lo elevé. Y dije, este es mi Dios, voy a perseguir este Dios, voy a atesorar eso en mi corazón. Y lo tengo porque lo tengo. ¿Alguna vez usted se ha puesto así de cabezón?
Lo tengo porque lo tengo. Más de quien le digo que no, más tolerante, más conmigo. ¿Verdad? Ahora, todo esto que estoy compartiendo con respecto a la codicia, con respecto a la avaricia, pongámoslo de una vez en contexto de la realidad en la que vivimos, donde además nos juega en contra porque todo está exhibido, todo está expuesto y además todo podrías obtenerlo así. No tenés que ahorrar, obtenerlo ya. No puedo decir marcas aquí ni cosas. Obtenerlo ya, ¿verdad? Disfruta hoy, paga después. Y uno dice, amén, tomo esa promesa. No es una promesa, es una idiotez. Entonces, la sociedad nos empuja más bien a buscar esos deseos y suplirlos y que los obtengas, ¿verdad? Entonces, todos los bancos están a su favor para que usted alimente ese deseo desmedido y esa codicia. El consejo pastoral del apóstol Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 9 al 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Trabajo y me mato, pero me desbarato la vida para obtener esto. Y no voy a parar hasta que lo tenga. O sea, ¿te volviste esclavo? Claro, de ese que ya posicionaste como tu Dios. ¿Verdad? Es como el chaval que compra un carro muy fino, muy bonito, muy de todo, pero el carro fino y bonito es el que más jode. Entonces no hay que ser ni mecánico ni experto en nada. Funciona así. Entonces se hace el esfuerzo por el carro bonito, el carro fino, el carro de lujo, y de repente dice, mira, yo tenía para comprarlo y no tenía para mantenerlo. Grave problema. Problema muy latinoamericano, problema muy tico. Y entonces me vuelvo esclavo porque el carro cada 15 días me pide algo. Ya me habla y todo. Rótulas. Era cuando enciende la pantalla. Rótulas, compensadores. No puede ver Rey TV porque él se descontrola y sale las alarmas y brinca y salta y vibra. Nos volvemos esclavos. Dice, estos afanes insensatos, subraya esa palabra porque va a venir en el texto más adelante. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. No es posible que alguien que haya escrito esto tantos años atrás, a un grupo, en un contexto, en un idioma tan diferente, tenga tanta relevancia para hoy. Esto es como si Pablo estuviera aquí y lo haya escrito ayer para nosotros. ¿A usted no le sorprende eso? O sea, está describiendo las luchas que tenemos con el deseo por el tener y el comprar y el atesorar cosas. Dice que llevan a la gente a la ruina y a la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Conoce historias usted de eso? Iglesias enteras, líderes, pastores y pseudo apóstoles se han derivado por inclusive usar la fe como un puente de obtención de ganancias, y eso es una maldición. De hecho, la gente está harta de eso. Algunos no están hartos y algunos quieren ver si logran sacar de la bendición del ungido un poquito para sí mismos. Pero entre más tiempo pasa, más desesperados se sienten y se dan cuenta que solo 1, 2 o 3 o 4 lo obtienen y los demás no. Y lo peor de todo es que se hace a nombre de la palabra de Dios y la gente termina decepcionada con Dios. Siente que fue el mismo Dios quien le puso en esta condición. Pero al final, y es interesante, el contexto de Timoteo tiene un tono pastoral. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo de manera de consejo. Y si usted ve este contexto, está hablando de pastores. Está hablando de personas que sirven. Y está diciendo, tengan cuidado, no busquen enriquecerse. No caigan en la tentación. Usted pensaría que la avaricia y la codicia es una tentación fuerte en su vida. Para mí lo es. ¿Cómo hago para obtener esto? Para obtener aquello. En el contexto de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia es literalmente un periodo de 6, 7 siglos, donde son los primeros, la primera generación del desarrollo de pensamiento teológico, filosófico, argumentativo con respecto a las escrituras. Y algo interesante que nos
hereda o que nos da ese periodo de los padres es que varios padres de la iglesia llamaron a la avaricia, al pecado capital, o uno de los 7. Hay una historia ahí de los 8 pecados capitales y de los 7 pecados capitales. Y esta idea, por lo menos que hayan mencionado tal cual, Juan Crisóstomo y Gregorio Magno mencionan la avaricia como uno de estos pecados que abre la puerta a otras conductas. Ojo, la mentira, el robo, el orgullo, el adulterio. La avaricia se presenta como una actitud que distorsiona la relación con Dios porque me hace desconfiar de su provisión y finalmente dejo de depender en Dios para solo depender de mí mismo. O sea, yo ni siquiera le estoy pidiendo a Dios que me ayude a alcanzar X o Y meta. Lo que estoy diciendo es, yo me la juego. A puro esfuerzo, a puro pecho, a puro mérito, ¿verdad? Típica valla gigantesca ahí en la pista que dice, la vida que mereces. Y uno pasa en el carro y dice, sí. Amén. ¿Verdad? La Biblia dice que usted no merece nada. No importa quién puso la valla y quién la imprimió. La imprimió para venderte algo. La gente dice, el carro que mereces. No acelera. Le iba desde un chino. No, menos porque la gasolina está bajando peligrosamente. O sea, estamos enredados con esto. Este concepto de pecado capital es interesante porque la idea era cuáles son aquellas actitudes o pecados que son centrales o puntos de partida de donde se derivan otro montón de conductas. Y algo interesante de la avaricia es que literalmente deriva a la gente por otras actitudes y otras conductas. Al final se vuelve como una bola de nieve. Yo comencé queriendo una cosa, pero una vez que obtienes esa cosa, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿Y quién le dice a su corazón detener? ¿Quién le dice a tu corazón te vas a matar? ¿Quién le dice a tu corazón vas a full gas, vas a chocar? ¿Cómo estamos ahí con el tema? Entonces, como les decía, este sándwich en esta estructura del pasaje nos deja la enseñanza central ahí, pero Jesús, como es un maestro maravilloso, no solo tomó esta petitoria de este hombre, da una enseñanza, sino que le tira un bonus. El bonus es esta parte, número 3 de la parábola. La parábola la podemos encontrar en el resto del texto, del 16 al 21. Esta es la parábola. La parábola, interesantemente, de hecho, la palabra parábola significa, es una combinación de varias palabras, pero es tirar algo en paralelo. Parábola es tirar algo en paralelo y ponerlo al lado de otra cosa. Cuando alguien quiere una parábola, lo que está diciendo es, voy a tirar una idea, un pensamiento paralelo y lo voy a poner ahí con el propósito de que sea compartido. La enseñanza parabólica de Jesús siempre es una enseñanza paralela, un mensaje paralelo, cotidiano, para poder ilustrar un mensaje. Jesús está tirando esta parábola y lo que pretende es este muchacho y todos los que están escuchando y nosotros hoy poder entrar en detalle e ilustrarlo. No todas las parábolas necesariamente son cosas que sucedieron tal cual, pero sí todas las parábolas eran cosas que muy probablemente sucedieron y fueron cotidianas. O sea, eran cosas que la gente podía inmediatamente entender y familiarizarse. Y aquí Jesús introduce esta parábola. Quiero marcar varias cosas de la parábola, tal vez para leerla, y voy a marcarlo en amarillo. Dice, comencemos porque la parábola describe a un hombre rico. Ya si describe a un hombre rico, nos describe a un hombre en una posición beneficiosa. Dice que el hombre tiene posesiones como este terreno. El hombre es rico y además tiene una buena cosecha. O sea, ese hombre la hizo toda. Rico, tiene terreno y además dice que hubo no una cosecha, sino que hubo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Yo quiero que usted pueda entender el por qué Jesús enfatiza en que Él se puso a pensar y esta dinámica interna. Lo que usted y yo hacemos cuando vemos algo que queremos, nos ponemos a pensar. A veces pensamos bien y a veces pensamos mal. Este hombre se pone a pensar y comienza a decir, no tengo dónde almacenar mi cosecha, sobre todo esta buena cosecha. Lo cual es cierto y mentira, digamos, al mismo tiempo. Dice, no tengo dónde.
Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Sigue con este diálogo interno. Ya sé lo que voy a hacer. Él lo va a hacer. Dice, va a derribar mis graneros y construiré otros. Quiero que note también donde dice, este es mi terreno, pero son mis graneros, y de hecho voy a derribarlos para construir unos más grandes. Los más grandes son como el iPhone Pro, Max, Super, Ultra y el Samsung B. Y el carro X, Super, Ultra, 7, 24, y ahí va uno. Más. Entonces, no era que no tuviera graneros. Oh, qué interesante, porque es como funciona la mente. La mente comienza a mentirte. Usted no tiene graneros. No, sí tiene, pero ya están llenos. Su mente comienza a crear problemas donde no hay. El problema de él no era que no tuviera graneros, es que los graneros están llenos. La pregunta más bien es, estás teniendo de sobra y ahora te has favorecido con la cosecha. Haré unos más grandes, de donde pueda almacenar todo, otra vez, el mi grano, mis bienes, mi. Yo. 19 dice, alma mía. Interesante, porque lo hace ver como con un tono de bondad, un tono de sapiencia, con un tono de, ya sé, ya lo descubrí, lo tengo listo, voy a botar los graneros, unos más grandes. Entonces viene ese diálogo interno donde él se habla a sí mismo, se habla a su alma. Ojo, anote eso. Alma mía, hasta su alma en mí. Alma mía, ya tienes bastantes cositas guardadas por muchos años. Dicen que esta es la metáfora del retiro. Y entonces comienza y enfatiza, voy a marcar esto en verde. Descansa. Ustedes me dicen si a ustedes les gustan esas 4 cosas. Descansa. Yo quiero todo el día. Come. Bebe. Y goza de la vida. Y sí, todos. ¿Verdad? Todos quieren eso. Entonces, solo para recalcar un poquito en esta actitud de este hombre, tiene un buen estatus, le favorece. Ahora, quiero que entiendas también parte de la metáfora que es maravillosa. Una buena cosecha, que es algo orgánico, no solo depende de que se labró bien la tierra y que se preparó el campo y todo, sino que la lluvia y el sol son elementos de la naturaleza que pueden favorecer o desfavorecer. O sea, este chaval, hasta los elementos le están favoreciendo, lo cual habla un tema de soberanía de Dios, porque claramente este hombre no tiene control sobre eso. Solo que usted, en toda esa conversación interna, usted nota un sentido de gracias a Dios, o de dedicación al Señor, o de sacar la porción que la ley mandaba, o de compartir a los que menos tenían. Y digo todas estas cosas porque está tipificado en la ley. En la ley está tipificado que la gente pudiera comer y entrar a tu casa y tú pudieras darle, y que las cosechas tenían que ser consagradas, que había un porcentaje que tenías que dar y tenías que agradecer a Dios. Y nada de esto se ve en el contexto. Esto es lo que está narrando su nombre, que en su posición que le beneficiaba, nunca tomó en cuenta a Dios. Está solucionando sus problemas a su propia manera, y su solución es, tengo mucho y voy a tener más, y voy a tener más, y termina con una actitud hedonista. Esa actitud hedonista es esta corriente filosófica de toda la vida, que lo que dice es, dedícate a la vida para cumplir tus placeres. O sea, existes, vives, trabajas para tu propio placer y para saciar todos tus placeres. Aquí menciona, curiosamente, unos que pueden ser, no solo desde el sentido de que son placenteros, sino que también son básicos. Lo cual también hay un juego de palabras interesante, porque usted no tiene que tener los graneros llenos para descansar, ¿o sí? Yo no he tenido graneros, yo dormí. Sí. Yo no tengo graneros, ni tengo lotes, ni tengo cosecha de nada. Y comí ayer. Hasta comí más de la cuenta. ¿Usted también? Estoy seguro que sí. Yo no tengo graneros, ni los pienso botar porque no tengo espacio. Y bebí. De hecho, ayer mi suegro, aquí hablamos con tanta integridad, me dijo que estábamos celebrando el cumpleaños de mi cuñada, la más pequeña.
y mi suegro, uno tiene que aprovechar ese momento. Mi suegro dijo, había cañita y había cake y todo muy rico. Entonces mi suegro me dijo, ¿quieres un whisky? No, entonces sacó un whisky. Ayer bebí también. Bebí con mesura. Si usted tiene algún argumento, algún problema con eso, también podemos hablar. Bebí el whisky que me regaló el suegro y gocé. Nos reímos y celebramos. Yo no tenía granero, no tenía gran acumulación, solo estaba ahí. Es que curioso, porque uno podría decir, es que si tengo esto y cuando tenga esto, entonces sí voy a descansar. Y cuando tenga la casa que quiero, entonces sí voy a descansar. Y cuando logre aquello, entonces sí voy a comer. Y sí voy a beber. Entonces su mente está tan en esa ambición que no te deja ver dónde estás y postergas este deseo y este disfrute para cuando alcances aquello que tu codicia y tu avaricia persigue. Qué triste, ¿verdad? Que nos privemos de lo que podemos disfrutar hoy, porque estoy esperando a ver si me va bien mañana. Si uno posterga eso, vive miserablemente, porque nunca es suficiente. Este hombre tenía todo y era insuficiente. Voy a mencionar algunas cosas del hombre rico. Y ojo con el título, porque el título es El hombre rico. Número 1, está insatisfecho. Si lo notas, está en el texto. Número 2, es dueño autosuficiente de todo. El terreno, su alma misma, alma mía. Él es este dueño autosuficiente. Tiene este carácter hedonista. Voy a descansar, voy a beber, voy a estar en estos placeres. Es egoísta. En ningún momento se ve que comparte de sus cosas. Y por último, y no menos importante, nunca tomó en cuenta a Dios. Jamás. Dios no está en la historia de este hombre. Pero en la historia de este hombre, Dios aparece aquí. Y aquí voy al versículo morado. Morado es un color importante, bonito. Versículo 20. Dios dijo. Subraya eso. Subraya eso, porque usted dice, yo quiero, yo necesito, y cuando tenga, y cuando disfrute, y en un momento dice Dios, shh, voy a hablar. Has estado en el diálogo interno por mucho. Te vas a destruir. Voy a hablar. Y le dice, necio. Ahora, escuche el texto, porque una cosa es que yo diga, necio, que usted le diga o alguien le diga, pero es Dios que le dice, necio. Eres rico, pero eres un rico necio. Interesantemente, las traducciones, sobre todo las traducciones en inglés, la palabra que usan es tonto. O sea, necio más bien como que fue bien en español, si lo traduce, ¿verdad? Pero dice necio, y esta palabra necio, aprón, en griego, significa necio, ignorante, sin sentido, imprudente, con falta de entendimiento espiritual. ¿Habló Dios? ¿Usted cree que es algo que no es? Y Dios todo soberano, todopoderoso, dueño del terreno y dueño de los graneros y dueño de la cosecha, dice, sos un tonto. Y yo les decía que le pusieran cuidado a la palabra necio, porque es la misma palabra que estábamos viendo en el consejo de Pablo, cuando dice, caen en las tentaciones estos afanes de insensatos. Muy parecida, no es la misma, pero es parecida a la expresión de aquel hombre que construyó sobre la arena. Ese era un insensato, un necio. Entonces, claro, tiene un contraste grandísimo entre esta discusión interna, de algo interno de este hombre, en su avaricia y en su codicia, y contrarreste, dice, esta misma noche te van a reclamar la vida, y quién se quedará con lo acumulado. Quiero hacer varias acotaciones importantes. No es que la cosecha era mala, no es que no debía guardarla, no es que debía entonces renegar, no, debía haber mostrado que Dios es primero y haber hecho algo distinto con eso. Hay un sentido de esta idea de guardar que no es particularmente sana, porque se vuelve en la discusión de si guardo, ¿para qué guardo? ¿Y cuánto es suficiente?
Si yo le pregunto a usted aquí vemos tal vez 70 personas. Si yo le pregunto a usted aquí, ¿cuánto dinero tiene que usted tener en su cuenta bancaria para sentirse tranquilo, a que no diga cuántas opiniones van a haber? 70. Quiere decir que la percepción del dinero y los bienes tiene una ambigüedad gigante. Porque alguien va a decir, no, yo con que tenga 2 millones, salvo. Y otro va a decir, 2 millones, ¿cómo? No, yo tengo que tener 8. Y el otro va a decir, ¿cómo 8? Yo me desayuné de esos 8 ahora en Semana Santa. Yo tengo que tener 10 o 15. Y el otro dice, ¿cómo 10 o 15? Al final, ¿quién tiene la razón con cuánto es suficiente? ¿Qué ambigüedad? Ahora, el tema cuando uno habla de riqueza y habla de codicia y estas cosas, esta es la actitud del latinoamericano. No, Diego, pero en Latinoamérica están para que nos ayuden, para que nos regalen, para que nos bendigan. Nosotros somos pobrecitos, ¿verdad? Ese es el argumento. Ahora, esto es un argumento cultural, insensato e ignorante. Porque lo que hace es como despreciar su realidad para ponerse en una clasificación más baja para que alguien me ayude. De ahí salió el existencialismo, ¿verdad? Yo quiero un político que venga y que me regale las cosas. Entonces, que vengan 2 o 3 más. Y es un error, le voy a dar un ejemplo. Es probable que de las familias de Nexo tiene una particularidad interesante, que bendito Dios que nos permita conservarla. Y es que nuestro estrato social es un mix espectacular. Me encanta. Hay gente aquí que come cosas impresionantes y hay gente que come aquí tal vez, y además es riquísimo, se lo voy a escribir, atún picadito con tomate, limón, sal, pimienta, mayonesa. ¿Ve? Todos los que hicieron así. Pero entonces, en este mix tan variado, ¿sabe qué priva? Que amamos al Señor. Sus bienes y sus pertenencias, a mí, así consenso. A mí no me importa. Y a la persona que está al lado tampoco debería importarle. Pero aún la persona del estrato tal vez más sencillo de comunidad Nexo vive en una opulencia tanta que si lo pones a la par de una familia en Cuba, serías no millonario, serías multimillonario. Porque con lo que usted va y paga de una cajita feliz para sus hijos, o sus 2, o sus 3, que yo me fui valiente, ¿verdad? Y yo hasta en McDonald's me va mal con salir a comer. Yo me voy siempre mal. Tomen apunte los más jóvenes, Nati. Si usted compara eso con la cajita feliz, una familia en Cuba va a vivir fácilmente 3 semanas. Con $10 más. Y entonces la gente dice, no, pero es que nosotros es una cuestión del corazón y de tu percepción de riqueza. Te voy a decir algo esta mañana. Dios te ha bendecido demasiado. Demasiado. Nos ha bendecido demasiado. No nos comparemos, porque en la comparación viene la tentación de la avaricia. Vea lo que él tiene. Uy, qué lindo. Vea lo que el otro compró. No te compares. ¿Para qué? Te va a hacer daño. Disfruta lo que el Padre proveyó hoy. Y mañana el Padre va a proveer. Ahora esfuércese, trabaje, ahorre, haga su diligencia. Pero no caigas en la codicia, ni en el tener, ni el querer. Dios dice, necio, tonto, esta noche te vaya a reclamar la vida. Y quiero que note aquí que cuando dice, quiero notar que es muy, muy, muy importante. Dice, en esta palabra donde dice vida, y cuando él dice bebe y goce de la vida, usa la palabra para alma. Aquí no está usando ni bios, que es la vida biológica, o la referencia en el texto de la vida biológica, sino que está hablando de la vida integral y está hablando de la vida desde el alma. Quiere decir que Dios está diciendo que eso que usted está diciendo que es suyo, el alma, es por lo que yo vengo. Está diciendo, y es mío. Quiere decir que usted no es dueño ni de usted mismo. Así que ese diálogo interno de alma mía, comprémonos algo rico. Rico es como dice mi hijo menor, rico. Comprémonos algo sabrosón. Dios dice, recuerde que usted y su alma, y lo que usted cree que tiene, es mío, salió de mí, y regresa a mí.
Qué duro. La palabra que viene aquí, en la enseñanza, volviendo a la parte del sándwich. Si esto es un sándwich, obviamente la enseñanza, lo que está en rojo es la torta, es más rico, ¿verdad? Dice, aténganse de la avaricia porque la vida, y esta vida no es esta, ni es esta. Esta es Zoe, o Zoe, que es la vida espiritual. Lo que está diciendo es la vida trascendente, no solo en el alma, pero la vida eterna, la vida Zoe, la vida que tiene que ver con Dios, no depende de tus bienes ni de la abundancia de las cosas. Quiere decir que nosotros como creyentes estamos satisfechos, plenos, por lo que el Padre me provee. Yo digo, gracias Jesús. Nosotros somos tan ricos que el Padre nos regaló a su Hijo. ¿Qué más quieres? ¿O qué más necesitas? Somos tan ricos. Y ahí donde está el título de esta enseñanza, es una riqueza trascendente. Estamos ahí, vamos a las aplicaciones. Voy a borrar y avanzamos un poquito. Las aplicaciones creo que estaban evidentes en lo que hemos visto, pero yo quisiera tal vez desarrollar dos preguntas, o a partir de esas dos preguntas desarrollar dos ideas ya para aplicarlo y entenderlo mucho aún más en nuestro contexto. Si buscamos esa riqueza trascendente, si entendemos que es lo espiritual, que es esa dádiva del cielo, que es Cristo, entonces ¿en qué consiste? El texto al final dice, así sucede con el que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y es interesante porque el texto dice, rico delante de Dios, pero no explica qué es. Está implícito de alguna manera, y además la Biblia es bastante vasta para decirnos dónde está esa riqueza. Hace algunas semanas atrás habíamos hablado con respecto a bienaventuranzas, y hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu, que estos serán, ¿verdad? Como viene este sentido de que la riqueza del hombre está en esta reconexión con el Creador, que te da propósito, que te da valor, que te da valía, que ahí está esa riqueza. Pero todavía la pregunta es, ¿en qué consiste la verdadera riqueza? ¿Quiénes son esos ricos delante de Dios? Y en sus apuntes propuse una serie de textos, son varios, quiero leerlos todos porque todos añaden valor a eso, porque la gente dice, si no tengo que ser codicioso, ni ambicioso en ese sentido desmedido, entonces ¿cómo lo hago? ¿O qué busco? Y estos textos nos recuerdan qué buscar. Romanos 8, del 15 al 17, dice, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice. ¿Se acuerdan que hace la esclavitud, que hace la avaricia con usted? Esclavizarse al tener, pues ya no están atados a eso, sino que el Espíritu los adopta como hijos y le permite clamar, Abba, Padre. Escuche, Abba, Padre quiere decir que usted ya tiene un Padre. Todo el que tiene un Padre y es un hijo, también le favorece ¿recuerda la petición inicial? Una herencia. ¿Se imagina Dios repartiendo herencia? ¿Qué tal es? ¿Será imprudente? ¿Será insensato? ¿Será desmedido? ¿O el Padre da y hereda porque es un Padre bueno y amoroso? Dice, el mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. La adopción, la herencia, la misma gloria, esta identidad, esto que hace el Espíritu Santo que nos recuerda que somos de Él, es esa riqueza eterna. Santiago 2.5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no he elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Somos herederos, estamos ricos en esta fe, en este conocimiento de Cristo. Y me encanta porque añade la idea de heredar, añade la idea del reino, que el reino tiene que ver con la idea de pertenencia a un lugar, que desde el Antiguo Testamento se les prometió. ¿Para dónde iban los judíos saliendo de la esclavitud de Egipto? Para la tierra prometida, la herencia de Dios. Ahora Dios no nos está llevando a una tierra prometida física,
Nos está llevando a la herencia que tiene que ver que estar con Él y permanecer en Él, en este cielo y tierra renovados, plenos. Usted y yo pertenecemos a Él. Segunda de Corintios 8, del 8 al 10. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y usted y yo matándonos para ser ricos. Pero Él dio su vida para que nosotros reconozcamos que es la riqueza más poderosa, más relevante. Primera de Pedro, este texto lo estudiamos hace un año, algo así ya, un año y medio. Capítulo 1, del 3 al 4, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo, riqueza espiritual, nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, riqueza espiritual de entre los muertos, para que tengamos una esperanza de vivir y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni contaminar, ni marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Usted se esfuerza y compra el carrito. El carrito que usted saca hoy de agencia, en un año es una polada. Sí. La misma marca saca el mismo carro y le cambia 2 3 chalecos y le salen a usted y le pasan por la par, y ahí va su codicia diciendo: uy, me lo cambiaron, yo recién compré el otro. Si usted y yo nos esforzamos, usted compra ese lote, construye su casa. Si usted está feliz y usted tiene el vecino, construye la par suya, y es un escandaloso. Usted comienza así. Me ha pasado. Entonces todas estas cosas por las que nos desgastamos se degradan, se pierden. Y la herencia esa que Pedro nos recuerda dice que no se degrada, no se contamina, gracias, no se marchita. Yo quiero esa herencia. O sea, no hay que pintarla, no hay que cambiarle el zinc, no hay que arreglarle las goteras, no hay que pagar los impuestos. Esa es la herencia que yo necesito. Amén. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién habla aquí? Filipenses se distingue como aquel grupo de personas que más apoyó, más favoreció la obra de Pablo. Pablo, entre su agradecimiento, distingue: he tenido mucho y he tenido poco. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta frase que la gente la acuña solo para, casi como un amuleto, eso casi como la patita esa de conejo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicen a los chiquillos sin estudiar en el examen. Y la profesora, papi, tienes que estudiar. Pero el contexto en el que le dice es que aún en dificultad el Padre me sostiene, y en escasez el Padre me sostiene, y cuando tengo de sobra el Padre me sostiene, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe de qué habla esto? Habla de carácter. De carácter. Hay gente que dice, tiene esta frase: el dinero revela el corazón de las personas. La gente dice: qué raro, esa persona le fue bien y prosperó y hizo un negocio de aquí a allá, y vieras que cambió y que se hizo así. Hay gente que diría: no cambió. El dinero reveló siempre su intención. Ese fue su carácter: ambición y codicia y poder, fama, reconocimiento. Pablo está diciendo aquí: mi carácter, mi misión, mi propósito no se ve mermada por si tengo mucho o tengo poco. Soy el que soy, tengo este valor y confío en Cristo. Puro carácter. Hay gente que si por alguna razón mañana recibe una herencia, va a destruir su vida. Literal. Porque no tiene carácter. ¿Verdad? El problema del dinero no es si tienes mucho o tienes poco, es la incapacidad que tenemos para saber realmente qué hacer con eso. Y muchas veces nos juega en contra. Y en ese caso, le voy a decir una cosa: mejor no tener.
Si yo no tengo el carácter, la madurez, la capacidad de administrar, Dios, quítame el poco que tengo. Si esto va a ser para que yo no crea en ti, y para que yo no avive mi fe y no camine en obediencia, quítame lo que me estorba y hace daño a mi gente. La verdadera riqueza es aquella que se recibe por Cristo, en Cristo. La adopción, salvación, la vida espiritual, la promesa de una nueva creación, cielo y tierra nueva. La herencia invaluable otorgada por el Padre por los méritos de Cristo. Esa es la descripción de esta riqueza trascendente. ¿Qué es? Es eso. Todos estos versículos y todo lo que la Biblia nos recuerda y nos señala, Él se empobreció para enriquecernos. Y eso es trascendente. Eso no es para hoy, es para mañana, es por la eternidad. Tener parte con Él y estar con Él. ¿Quiénes son esos ricos entonces delante de Dios? Yo. Usted también. Amén. Punto número 2, esta otra pregunta que quiero que indaguemos. Pregunta práctica también. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan esos ricos delante de Dios? ¿Qué les caracteriza? Aquí lo que quise introducir es un ejercicio, reverso de ver la característica del hombre rico, al que Dios llama tonto. Si este es el hombre tonto, y este hombre tonto, rico pero tonto, actúa así, ¿cómo será actuar la inversa, lo contrario, lo que antagoniza con eso? Y eso es lo que quise agregar aquí. El hombre rico nunca agradeció. Pero entonces, ¿cómo vive, cómo actúa estos que somos ricos nosotros delante de Dios? Nosotros agradecemos. Y eso es una cosa que en nuestra cultura tenemos que enfatizar más. Cuando nos sirven la comida, gracias, señorita. Cuando pagas la gasolina, gracias. En algún momento la gente pensó que porque usted paga, entonces usted tiene derecho y entonces demanda el servicio y ni agradecido soy porque te estoy pagando. Sé agradecido porque te dan. Número 2, administra bien. Este hombre rico era dueño de todo. Entonces no lo administraba con el temor de que no era de él, sino que simple y sencillamente se apoderó de esto. El creyente tiene como un principio esencial que el creyente no es dueño ni nada, ni siquiera de su propia vida. Por eso Pablo también habla, cuidado lo que haces con tu cuerpo, que no te pertenece, que es esa insensatez. Entonces el concepto de administrar es que yo me sé ver mayordomo en casa ajena. En la casa de mi padre, con los bienes de mi padre, y lo que mi padre me dijo es, administre papá, administre bien. Porque ve al hombre rico tonto. Administre, y eso es una cosa también que nos cuesta, porque entonces decir, cómo pensar, cómo organizar, cómo delegar, y habrá un montón de temas prácticos que pueden surgir de ahí. Número 3, el propósito eterno. Usted nunca ve un propósito del hombre rico. El propósito era ese hedonismo, disfrutar los placeres y echármelo encima. Que la gente dice, aquí en Costa Rica decimos, yo quiero echarme encima mi salario. Estoy deseando que mis hijos se vayan de la casa por echarme encima su salario. Y Dios le va a decir, amén. Porque no tenemos un carácter de propósito eterno. Esos 5,000, esos 10,000, esos 500,000, esos 5 millones, hay que gastarlos en lo que sea y cuando sea y ya. No hay propósito. Nunca decimos, ¿cuánto puede trascender tu inversión, tu sabia administración con un propósito eterno? ¿Cuánto cambia que regales un libro que en el que invertiste y alguien ocupaba leerlo? ¿Cuánto cambia que a una persona, la semana pasada teníamos aquí a Robert y Steph, salieron el martes para Alemania? ¿Cuánto cambia nosotros como iglesia que podamos apoyarles y bendecirles? No es que le pagamos todo, pero es una representación de decir, su ingreso, su trabajo tiene un efecto en Alemania. ¿Cómo? Porque tiene un propósito eterno. Usted trabaja aquí en una empresa, en una compañía, o su propio desarrollo, lo que sea, y Robert y Stephanie pueden tener una comida y confiarle que hay gente que les respalda aquí. No solo nosotros, pero muchísimas personas más. ¿Usted pensó en eso? Sí, sí, que dicha. Unos cuantos minutos
que corresponden a mi salario, alguien más lo tomó y lo catapultó para un propósito eterno. Glorioso. Número 4, comparte. Tiene que ver con esto. No digo, todo esto es mío y voy a nada más echarlo para mí, que es ese contexto egoísta del hombre rico, sino que dice, ¿cómo comparto? ¿Se imaginan la diferencia que el texto hubiera contado? Que el hombre rico dijo, ya tengo mucho guardado. Voy a hacer otros graneros, pero los voy a abrir para que toda la gente que no tenga, coma de esto. Pero no se ve esa actitud. No hay de compartir. Era un riesgo para este hombre. Para la gente con avaricia y con codicia, no da porque el dar siente que le quita, lo pone en un riesgo. No da nada. Porque no es que si doy estos 5,000, tiene una cuenta con millones de millones, que si doy estos 5,000, divido, el stock está en tanto, si lo divido, lo multiplico, si me dan tal fecha, no lo puedo, ¿verdad? Es un terror, claro, es que el que depende de sí mismo vive con terror de que se le acabe. Pero el que vive sabiendo que el Padre provee y uno puede ser un administrador prudente, confía y comparte, y finalmente es generoso, que es lo contrario de esto de ser egoísta y de guardarlo para mí. Ser generoso es, yo quiero que lo que el Padre me proveyó para mí sea una bendición para los demás. Piensa en su casa. ¿Cuántas personas disfrutan de su casa y de tu comida y de tu espacio? Ay, no, es que Dios me lo dio a mí porque yo soy de sus favoritos, de sus íntimos. Jamás. Pero si está pensando así, no existe. El único favorito de Dios es Cristo. Yo creo que Dios te dio lo que te dio y quiere que lo que te dio sirva para otros. Ay, es que este carro está rico. Y ese cuero que me apapacha cálidamente, ¿verdad? Porque, ¿y quién más usa tu carro? ¿Y cómo lo usas? ¿Y qué llevas? Que todo lo que tengamos tenga un contenido de generosidad que dice, yo sé que el Padre me dio para yo dar de regreso, abundante y generosamente, porque Él provee. Voy a poner a la par la comparativa. Está el insatisfecho, el tonto, y el que agradece. Está el dueño autosuficiente de todo, ¿qué dice Dios? El tonto. Y está el que administra con prudencia porque es solo un mayordomo. Está el hedonista. Busquemos cómo más satisfacer todos los placeres y los deseos. Tonto. Y está el que tiene un propósito eterno. O sea, vive por lo suyo, pero vive trascendentemente, porque si vive al Señor, lo del Señor es eterno y es trascendente. Está el egoísta, o sea, el tonto. O está el que comparte y da, sea que tenga mucho, sea que tenga poco. Interesantísimo, cuando uno ve a la gente que tiene escasos recursos, comparte. Uf. ¿Sabe que nunca tomó en cuenta a Dios? El tonto. Y está el generoso. Una vez que fui a Cuba, hace algunos años, un buen rato, hay una familia con la que estábamos sirviendo en una parte de Cuba y ellos criaban cerdos. Es parte de sostenimiento y del trueque y de todas las cosas que hacen. Y me recuerdo que desde que llegué, mi amigo Daike me dice, Diego, te tengo una sorpresa. Como sabíamos que esta semana íbamos a estar aquí, que estamos con el seminario y con los pastores y todo esto, queremos matar un cerdo. Y yo, ¿qué? Yo necesitaba entender esto y captarlo mejor, porque ellos querían matar el cerdo porque yo estaba ahí. No lo iban a vender. Pero matar un cerdo para ellos es como llegar y sacar un desembolso del banco y decir, yo soy también de la historia, es que me dijeron, y queremos que vos lo mates. Y yo, bueno, suave toque. Yo de chifrío, de vigorón, todo, ¿verdad? Pero matar cerdos. Bueno, no voy a ser muy larga, pero maté al cerdo. Y pelamos al cerdo y todo el proceso. Yo cuento todo esto porque tal vez la sensación puede ser, uy, no, qué asco, qué gente más rara. No, la gente estaba dándome el privilegio a mí de que sacaron de lo suyo. Dijeron, vas a cocinar con esta grasa y esa cosa. Y eso me conmueve. Pues yo no sé si yo he matado alguna vez a algún cerdo por alguien aquí. ¿Sí me explico la metáfora? Yo creo que me los guardo. Usted se los guarda. La gente llega a tu casa y dice, ¿qué les doy?
un atuncito. Y es esta mentalidad tan miserable y lo destructiva de él, el tonto. Nunca había dicho tonto, tanto parece una enseñanza, ¿se siente bien? Entonces el gran reto es vivir reconociendo esta riqueza trascendente, imitar esta conducta, que es lo que el Padre nos manda. Cierro con esta frase: seamos hijos e hijas de Dios, sensatos, prudentes, sabios, y el texto por ahí dice, buenos, siervos, fieles. ¿Qué dice el resto del texto? De lo poquito que tenía, ahora ven y entra al gozo del Señor. El gozo del Señor no es el hedonismo, que es el gozo que vos puedes proporcionarte porque me hicieron un masaje ni nada. No, el gozo del Señor es la confianza de que tengo un Padre que me ama, tengo herencia, tengo nombre, tengo una riqueza, y yo solo lo que hice fue tomarla por la fe en Cristo. Ese es el gran reto de vivir en esta vida con ese concepto de riqueza trascendente. ¿Qué nos modela Jesús acá? ¿Qué debo creer, imitar, vivir? Por favor, tome el tiempo para contar sus cosas, para meditarlo. Piense también en cuáles personas en su vida, en su familia, sobre todo reto a los papás, a sus hijos. Es que importante con los hijos enseñar esto. Evitar la codicia. Y es muy duro porque por alguna razón, esto es lo que hacemos los papás, es que yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Todos en el cielo y Dios, no, para ahí no es. La pregunta es cómo hacerlo sin causarles un daño. Y por si acaso, yo no tengo esa respuesta, la estoy aprendiendo. Pero es algo importante, es decir, ¿cómo puedo proveer a mis hijos y decirle, el Padre Celestial nos dio esto? Papi, no me gusta. Cállese. Si no le gusta, arrolle y va a dormir. Pero esto es lo que el Padre nos dio. ¿Estás inconforme con el Padre? Hable con la administración. Yo solo estoy de intermedio. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Gracias por su atención y me encanta sentir que cuando estudiamos la Biblia juntos hay una pasión de todos por recibir y aprender y crecer, y eso también desde la perspectiva de los que nos paramos acá adelante nos entusiasma porque amamos la palabra, queremos que esa palabra nos rete, nos anime. Cierren sus ojos y piensen en sus riquezas. Haga una lista. Haz una lista de esas cosas, pero también recuerda tu conducta, recuerda tu carácter. ¿Qué sientes? ¿Qué te provoca? ¿Cuáles son tus emociones en torno a esas presuntas riquezas? Y hoy el texto nos motivaba a decir, nada de esto que creo que es tan valioso se compara con el ser llamado hijo o hija de Dios. Una herencia maravillosa, una identidad plena, un futuro seguro que no depende ni de mi esfuerzo ni de mis méritos, sino de Cristo, que nos presentó, nos introdujo al Padre, su sacrificio nos otorgó un camino nuevo, una adopción, una redención, y que como iglesia hoy podemos meditar y decir, quiero tener esa actitud del que reconoce la riqueza trascendente en Cristo. Quiero cuidarme de la avaricia. El valor de la vida no está sujeto a los bienes que tenemos. Palabra de Jesús para nosotros esta mañana. Padre, te damos gracias porque eres un Padre bueno, misericordioso y un proveedor maravilloso. Padre, yo quiero pedirte perdón por todas esas cosas que pusiste en mis manos. Yo no supe qué hacer. Perdón por los afanes y la necedad y la insensatez. Perdónanos. Danos el carácter para que esos bienes no cambien
nuestra forma de pensar ni nuestras intenciones. Ayúdanos a ser sabios, prudentes, administradores de lo que es tuyo, y que podamos reconocer que aún nosotros mismos, nuestra vida, nuestra alma es tuya. Ayúdanos a cuidarnos de esta avaricia que nos destruye, nos distorsiona, nos desconecta de una relación sana contigo. Nos hace ser insensibles, endurece nuestro corazón y que nos mete en una carrera por tener que es insaciable, que es destructiva, que destruye personas y familias y generaciones enteras. Danos el carácter del Hijo del Hombre, que vive con propósito, que menguó, que se disminuyó, que se empobreció para vivir un propósito, para revelarnos al Padre. Danos ese carácter, danos esa capacidad de ser buenos siervos fieles. Permítenos compartir las cosas con generosidad. Permítenos ver que lo que tú has puesto en nuestras manos es de bendición para muchos. Danos esa perspectiva, danos ese sentido, que como iglesia podamos caminar en este sentido de generosidad, de sabia administración, de prudencia y de obediencia en sensatez. Que todo lo que hagamos con nuestros bienes glorifique tu nombre y exalte el Evangelio y el nombre de Cristo. Por los nuestros, por nuestras generaciones, pero por las venideras. Para que podamos romper con estas ideas de pensamiento de ser menos, de ser incapaces, de ser unos pobrecitos, y ver la manera en que nos has bendecido para bendecir, y para poder disfrutar de esta riqueza trascendente y eterna. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.